Hola chicos, espero que el bloque introductorio os haya servido para sumergiros un poco más en el interesante mundo de la economía. ¿Os acordáis de qué es la economía? Si no lo tenéis claro, podéis visualizar otra vez el vídeo del bloque anterior. Muy bien, ya sabemos lo que es la economía y qué de los lenguajes de especialidad, de la traducción y de la traducción especializada. Gallego Hernández, 2012, afirma que los lenguajes de especialidad son subsistemas que conviven dentro del sistema lingüístico general y pueden distinguirse según dos aspectos básicos, que a su vez pueden constituirse como sendas variables. En primer lugar, el léxico, elemento básico que ayuda a diferenciar una especialidad de otra, y en segundo lugar, las situaciones comunicativas en las que se manifiestan, que ayudan a determinar sus aspectos discursivos. El concepto de traducción especializada, asentado en los estudios de traducción, solo se puede comprender, tal y como defiende Mayoral Asensio, como una consecuencia del apropiamiento por nuestra disciplina de conceptos anteriores como lenguaje o lenguajes de especialidad o especializados, lengua general o lengua común, conceptos procedentes de la lexicología o lengua para fines específicos, que es un concepto procedente de la didáctica de lenguas extranjeras. El enfoque textual extendió estas categorías de los lenguajes a los textos y de los lenguajes especializados a los textos especializados, como por ejemplo textos jurídicos y textos científicos y, por supuesto, textos económicos. Numerosos autores han abordado el estudio del lenguaje de especialidad económico. Por ejemplo, Mateo Martínez, que distingue dentro del lenguaje de las ciencias económicas dos macrogéneros, en una clasificación similar a la de Alcaraz Baró, autor que divide el español de los negocios en español de la economía, de las finanzas y del comercio. ¿Cuáles son estos dos macrogéneros que recoge Mateo Martínez? El primero es el lenguaje propio de la economía teórica, un lenguaje académico y técnico, de gran especialización terminológica para la comunicación entre interlocutores expertos dedicados a la investigación. Da lugar a un discurso técnico ceñido a los requisitos propios de la disciplina entre un grupo de usuarios restringido, lo que, a pesar de generar discursos poco transparentes, hace posible predecir unos parámetros discursivos estables. Y el segundo es el lenguaje de los negocios, un lenguaje profesional, semitécnico e incluso divulgativo entre teóricos, especialistas del mundo del comercio y las finanzas, periodistas e incluso personas sin ninguna especialización. La diversidad de situaciones y usuarios, con distintos niveles de conocimientos, impide que pueda hablarse de un discurso homogéneo dentro del lenguaje de los negocios. En este grupo se distinguen, a su vez, dos subtipos: el lenguaje del comercio, más tradicional, pues implica una actividad con una larga tradición, y el lenguaje de las finanzas, incluye el empleo de dinero en todas sus formas. Gallego Hernández, 2012, defiende que clasificaciones como las de los autores que acabamos de ver se deben a la relación existente entre los conceptos de lenguaje económico y lenguaje de los negocios con los conceptos de lenguas académicas y lenguas profesionales. En sus propias palabras, mientras que la denominación lenguaje económico adquiere ciertas connotaciones teóricas y se desenvuelve en un discurso en cierta medida homogéneo, de mayor o menor especialización, propio de una dimensión disciplinar de la economía, la lengua de los negocios se desenvuelve en el contexto de las organizaciones propio de la dimensión profesional o aplicada de la economía, como pueden ser actividades económicas, y viene vehiculada por diversos discursos de especialidades. De ahí que se hayan propuesto etiquetas como lenguaje comercial o lenguaje financiero. Las denominaciones lenguaje económico y lenguaje de los negocios se corresponden respectivamente con las etiquetas lenguas académicas y lenguas profesionales. El propio Mateo Martínez, 2007, ilustra su clasificación a través de varios esquemas. En el primero, como podéis ver en la diapositiva, plasma el grado de aproximación y separación de los diversos lenguajes profesionales y académicos. Volvamos a centrarnos ahora en el contenido de este bloque. Para ello vamos a realizar una comparación del inglés y del español de los negocios, basándonos en el análisis que de ellos hace Pizarro. Empezamos por los aspectos ortotipográficos, es decir, las reglas que rigen el comportamiento de los números, las unidades monetarias y las magnitudes o los signos de puntuación. Los decimales, tal y como podemos ver en la diapositiva, se marcan en inglés con un punto y con coma en español, mientras que los millares lo hacen al contrario, coma en inglés y punto en español. A la hora de traducir las cantidades hay que tener en cuenta que el término equivalente de billion sería 1000 millones o millardo, término recientemente acuñado por la Real Academia Española, y billón equivaldría a trillion. En lo referente a las fechas, también cabe destacar que en inglés y en español no actuamos de la misma manera. Por ejemplo, llama la atención que los siglos
se escriben en español en números romanos y en inglés en números arábigos, tal y como se puede apreciar en la diapositiva. En cuanto a las unidades monetarias, como puede ser por ejemplo el símbolo del euro, hay que tener en cuenta que en lengua inglesa anteceden al número y van pegadas a él, mientras que en español van detrás de él y se separan del mismo por un espacio fino. Finalmente, queremos comentar la existencia de magnitudes diferentes. En inglés, por ejemplo, hablamos de pulgadas y yardas y en español de kilómetros y kilogramos. A la hora de llevar a cabo una traducción, habrá que adaptar dichas magnitudes para una mejor comprensión por parte de los receptores, siempre teniendo en cuenta las particularidades del encargo de traducción. El uso de los signos de puntuación también difiere de una lengua a otra. Por ejemplo, en inglés se utilizan las comillas inglesas y en español las llamadas angulares o latinas. Vistos los aspectos ortotipográficos, vamos a pasar a comentar los elementos intratextuales, en los que distinguimos la cohesión gramatical y la cohesión léxica. La cohesión gramatical afecta a nivel morfológico, que es único y distinto en cada lengua. Por ejemplo, el inglés prefiere la yuxtaposición y la coordinación, y el español, sin embargo, opta por la subordinación. Por otra parte, el orden de las palabras es más libre en español, que no tiene por qué seguir la rígida estructura inglesa de sujeto, verbo y complementos. Igualmente, ambas lenguas se diferencian en su uso de la premodificación. Otra variación la encontramos en la frecuencia de uso de la voz pasiva, mucho más común en inglés. En la traducción de textos al español se prefiere sustituirla por otras fórmulas, tal y como podemos ver en la diapositiva. Asimismo, el uso del gerundio en inglés es frecuente, mientras que el español tiende a evitarlo valiéndose de otro tipo de construcciones también recogidas en la pantalla. Para acabar, queremos abordar el uso del artículo. Al contrario que en español, en inglés, por ejemplo, las cantidades 100 y 1000 van precedidas del artículo indefinido a, por lo que diremos 100 y 1000. Pasamos ahora a analizar la cohesión léxica, de la que abordaremos una serie de elementos y su uso distinto en ambas lenguas. Comenzamos con las abreviaturas. Pizarro distingue dos tipos, personales y convencionales. Estas últimas tienen un uso restringido por contexto. En primer lugar, cabe destacar que el inglés es más rico en abreviaturas que el español, que opta la mayoría de las veces por el uso desarrollado del término. Algunos de los ejemplos más destacados los podemos ver explicados en la diapositiva. Aparte de las abreviaturas, el lenguaje económico se sirve de símbolos, que Pizarro define como un tipo de abreviación de carácter científico o técnico constituida por signos no alfabetizables o por letras que tienen un uso internacional. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, los símbolos del euro o del dólar, el símbolo del tanto por ciento, los de menor, mayor o igual que, etc. Otro elemento importante para garantizar la cohesión léxica son las siglas. Según Pizarro, palabras formadas por el conjunto de letras iniciales. Se pueden clasificar en español en tres grupos, por su estructura y modo de lectura. En primer lugar, las que se leen como se escriben, por ejemplo, GAT, EPA e IVA, cuyos equivalentes ingleses quedan también plasmados en la diapositiva. El segundo grupo son las que se deletrean como OECD e IRPF. E igualmente, sus equivalentes podréis verlos en la transparencia. Por último, las que son combinación de los dos tipos anteriores, es decir, parte de la sigla se lee como se escribe y otra parte se deletrea. Tal es el caso de CSIC. No podemos tampoco olvidarnos de esos términos que se forman uniendo elementos de al menos dos palabras y se pronuncian como una sola, los acrónimos. Pizarro afirma que tanto los acrónimos como las siglas son invariables en español, en lengua escrita, a no ser que estén lexicalizados. En cualquier caso, no debe emplearse el apóstrofo inglés. Por ejemplo, acrónimos Mercosur, Incoterms, etc. Sin duda, en relación con el léxico, hay que abordar la situación de los anglicismos y los neologismos. Generalmente, la lengua española importa tanto conceptos como términos del inglés. Hasta aquí no hay problema. Sin embargo, según Pizarro, el uso excesivo de préstamos en inglés hace que se desplace totalmente el término acuñado en español. Consideramos, por tanto, que en caso de que exista equivalente en español, es preferible el empleo de este último. Podéis encontrar algunos ejemplos de anglicismos en la diapositiva clasificados según su uso más habitual en la lengua española. Por último, pero no por ello menos importante, y es que probablemente sea el elemento del léxico al que más atención tienen que prestar los traductores, vamos a explicar los falsos amigos. Los falsos amigos son palabras de una lengua que tienen una forma muy parecida a palabras de otra, pero un significado diferente. Si hacemos una mala traducción de los mismos, podemos incurrir en un falso sentido o en un contrasentido. Por ejemplo, actual en inglés no corresponde a actual en español, sino a efectivo o real. Mostramos otros ejemplos comunes de este tipo de textos
en la diapositiva que exigen al traductor no dejarse llevar por las apariencias, porque ya se sabe que muchas veces engañan. Las diferencias entre el español y el inglés de los negocios no se limitan a los elementos verbales que acabamos de exponer. También existen variaciones en el uso de elementos no verbales, cuadros, esquemas, gráficos o diagramas que sirven como prueba justificativa de determinados datos sobre la situación económico-financiera y refuerzan la función informativa, además de ser fundamentales en la persuasiva. Pizarro cree que su uso en inglés y en español es similar, aunque en nuestro idioma los datos que presentan los elementos no verbales pueden integrarse en el texto, no así en lengua inglesa. Además de los aspectos ortotipográficos, de los elementos intratextuales, de los no verbales, queremos abordar los elementos extratextuales, es decir, todo aquello que, sin formar parte del propio texto, influye en el mismo. Podemos dividir estos elementos en 4 grupos: aceptabilidad, intencionalidad, intertextualidad, que puede ser directa o indirecta, y por último la situacionalidad, que permite ubicar el texto en el espacio y en el tiempo. Esperamos que esta ayuda teórica os sea útil a la hora de enfrentaros a los ejercicios prácticos que os proponemos en este bloque y en los sucesivos. Sabéis que cualquier duda o aportación al respecto podéis plantearla en el foro del MOOC, en Facebook o Twitter, para aprender colaborando. Como diría Siemens, vamos a crear redes, vamos a aprender.